Hey familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy la primera parte de las baterías. Voy a hablar un poco en profundidad sobre todos los temas que os preocupan de las baterías y en especial enfocado hacia los smartphones, los móviles. Bueno, ¿cómo funciona una batería? Pues bien, esto es la batería del Samsung Note 3, una batería antigua y tal. Como veis es un paquete, un mazacote, pesa bastante. Entonces, vamos a hacer un símil. Vamos a hablar de las baterías como si fueran un ser humano. Un ser humano necesita, para poder vivir, entre otras muchas cosas, un rango de temperaturas óptimo para poder trabajar y poder rendir al máximo. Si estamos en un sitio muy frío y no llevamos ropa de abrigo, pues nuestro rendimiento va a ser muy pobre y probablemente acabemos con una hipotermia y acabemos pues muy mal. Y por el contrario, si estamos, vamos a imaginar, estamos en un desierto, también con poca ropa, y unas temperaturas muy elevadas y intentamos correr una maratón, pues en muy poco tiempo nos va a dar una insolación y vamos a acabar también fatal. Con lo cual, el cuerpo humano necesita de unas temperaturas, un rango de temperaturas donde su rendimiento es el óptimo y donde puede trabajar. Lo mismo una batería. Una batería necesita unas temperaturas muy específicas de operación, unas temperaturas óptimas. Lo peor que puede pasar para una batería es trabajar unas temperaturas muy elevadas. Por encima de 50 grados es cuando ya empieza a sufrir un poco la batería. Evidentemente, el componente básico de una batería es unos elementos químicos que a través de una reacción química que se produce en el interior, producen electricidad. Esto lleva muchos años funcionando este sistema, desde hace pues unos 200 años así, y siempre es el mismo principio. Unos elementos, unos materiales, elementos hacen una reacción química entre ellos y producen electricidad. Para poder producir la electricidad más óptima y en el mejor de las condiciones y con el mínimo de degradación necesitan una temperatura operativa bastante específica. Evidentemente, entre el rango de, pongamos, 10-15 grados hasta unos 40 grados sería lo más óptimo o lo más deseable. A partir de aquí, una temperatura más elevada de 40 grados empieza a provocar una degradación en la batería. Degradación a nivel de vida, a nivel de conservación, a nivel de rendimiento. Y también por temperaturas bajas, por ejemplo, si os vais a hacer esquí o snow y tal, y estáis con el teléfono fuera, eso no afectará la vida de la batería, la vida útil de la batería, en el sentido de que se va degradando y va muriendo, pero sí que afectará la capacidad de entrega de electricidad. Digamos que la reacción química que se produce dentro al estar en temperaturas tan bajas no es una reacción óptima. Con lo cual, pues igual esta batería que normalmente os podría durar, vamos a imaginar, 5 horas, trabajo normal, pues vais a ver que en sitios donde hace temperatura bastante fría, por debajo de cero, pues igual os dura 2 horas, 1 hora y media. Vamos, que vais a notar que el contador de porcentaje os va bajando mucho más rápido. Bien, he explicado un poco de qué hay dentro de las baterías a nivel básico. Aquí tengo otra batería, es una marca de terceros. Os voy a enseñar, voy a pelarla. Esto normalmente no lo hagáis. Veis aquí que tiene toda una protección. Digamos que está encapsulada y está bastante protegida y es muy dura. No es algo, digamos, maleable en sí. Esto es para proteger la batería de golpes o perforaciones externas. Evidentemente, si vosotros cogéis un cuchillo y lo claváis, no lo hagáis. Vais a tener muchos problemas en la batería porque vais a producir una reacción química descontrolada y, bueno, los vídeos de YouTube que veis de gente que está haciendo estas cosas que no deberíais de hacer y no se os ocurra hacer. Aparte del material químico que hay, donde bueno, hay una especie de trabajo en cátodo, ánodo y unas migraciones internas, que no vamos a entrar en esos detalles porque no quiero aburrir a nadie, hay otros elementos. Un elemento es el chip de seguridad y control. Dentro de esta batería, de esta y de todas las que son de marca oficial, pongamos así, hay un chip de control que gestiona el estado de salud y la forma como trabaja esta batería, y aparte es un chip de seguridad.
controla de que esta batería no se descargue de forma descontrolada o intente entregar electricidad cuando está en un voltaje muy bajo, porque podría provocar un desajuste interno, y si eso se lleva al extremo, pues podría provocar efectos secundarios o incluso que la batería prenda fuego y acabe explotando. Aparte de eso, lleva un sensor de temperatura que luego, en otro momento, explicaré el porqué de ese sensor de temperatura, pero que en todo momento ese chip está reportando la temperatura real de la batería. Si se ve en la cámara, aquí hay 4 terminales. Aparte del positivo y el negativo, hay terminal para comunicación de datos, que es a través del sistema OneWire, que es un sistema de comunicación en serie en el que ese chip que está dentro de esta batería, y que cada batería tiene ese chip pequeñito, está comunicándose con el terminal, con el móvil, y le está pasando la información de temperatura y de estatus de salud de la batería. El fabricante de baterías, cuando fabrica la batería y la entrega al fabricante de teléfonos, por ejemplo, para integrarla dentro de sus teléfonos, esta, por ejemplo, está fabricada en Corea. Bien. Aquí está impreso la capacidad. Aquí pone capacidad de 3200 mAh. Bien, esta es la capacidad oficial de la batería, pero cuando sale de fábrica, las baterías pasan varios controles de seguridad y de vida para comprobar que, bueno, que esa batería está bien, que está dando lo que tiene que dar a nivel de electricidad y carga y descarga correctamente. Los fabricantes siempre se curan en salud, y ellos lo que hacen es entregar la batería con un porcentaje por encima del 100%. Depende la suerte que te toque, igual te toca una batería que está al 110% de capacidad. Quiere decir que no son 3200 mAh, sino que son igual, pues 3500, pongamos. Me estoy inventando los números, pero un porcentaje por encima del 100%. Cuando esa batería viaja y se transporta y se lleva, pues en este caso, pues a Samsung para integrarlos en sus Note 3, pasa un cierto tiempo, puede pasar un mes o dos, esa batería incluso en almacenaje siempre pierde un poco de capacidad de vida, muy poco, pero la pierde. Cuando nosotros lo ponemos en el móvil Android y lo cargamos al 100%, normalmente siempre vais a ver que tiene el 100% de capacidad, aunque en realidad es más del 100%. Hasta que va pasando el tiempo, esa batería por vida normal se va degradando poco a poco y acabará llegando al 100% incluso por debajo. Aunque los fabricantes de teléfonos en Android no te reportan esa pérdida de vida, no te dicen tu batería ya no tiene el 100% de capacidad de fábrica, sino que ahora tiene el 97%. Básicamente por un tema psicológico, porque si yo pongo a cargar mi móvil y nunca pasa, por ejemplo, del 97%, bueno, yo me pondría muy nervioso, igual que yo supongo que la mayoría de la gente, que no entendería el por qué esa batería no carga al 100%, sino que le falta un 3% para llegar al 100%. Pero bueno, eso es semántica. El sistema operativo decide de que va a reportar el 100% de la vida útil de la batería, que está cargada al 100% de lo que esa batería es capaz de retener en el estado actual en el que está. ¿Por qué las baterías se degradan? Bien, como toda cosa en esta existencia, se van desgastando. El ser humano pues también se va desgastando, todas las piezas que se tocan se van desgastando. Y esto, al ser un proceso químico constante, pues se va degradando poco a poco. El hecho de descargar y cargar la va degradando. No voy a entrar en detalles por detalles químicos para no acabar aburriendo y haciendo un programa muy largo, pero que es un proceso normal, natural, y es lo que hay a nivel de baterías químicas. Eso pasa en todas las baterías, se van degradando hasta que llega un punto en que el material que queda y la degradación que tiene provoca que la carga sea mínima. Bueno, lo cargáis y os dura, pues, no sé, media hora la batería y se muere. Eso es que la vida útil de la batería ya está muy tocada. ¿Cuál es el enemigo número uno de las baterías? El enemigo número uno de las baterías, creo que ya lo he mencionado un poco por encima, pero ahora voy a entrar más en detalle, es el calor. Cuanto más calor tiene que trabajar, cuanto más tiene que trabajar la batería y en más calor, más se degrada, porque provoca un exceso de reacción química dentro, y los materiales que hay dentro se van degradando, se van estropeando. Entonces,
Eso es lo que mata una batería, el calor. Hay que controlar el calor muchísimo. Y es algo que se va acelerando. Conforme más alta es la temperatura, más rápida la degradación. En teléfonos medianamente recientes, que no sean muy antiguos, tiene un sistema de protección que cuando el teléfono está muy caliente, si pasa de un cierto umbral, sobre todo el que es el sensor de la batería, está reportando una temperatura elevada, creo que algunos fabricantes están por encima de 60 grados, lo cual ya es mucho, lo que va a hacer el teléfono es apagarse directamente. ¿Por qué? Porque si continuamos forzando la batería para que continúe trabajando en temperaturas tan elevadas, van a ocurrir dos cosas. La primera es que esa batería puede acabar desestabilizándose hasta llegar a quemarse o explotar o prender fuego. O lo que es más plausible es que el chip de control que os he dicho que aquí dentro llegará y cortará la corriente instantáneamente. Es como desenchufarla. Directamente corta la corriente. Evidentemente, si corta la corriente de golpe y estamos utilizando el teléfono, pues es como desenchufar un ordenador de golpe. Puedes perder datos, no sería lo más inteligente hacer. Con lo cual, lo que se hace es, bueno, si yo sé que esta batería tiene una temperatura de corte, de desconexión a tantos grados, pongamos 65 grados, me lo estoy inventando ahora mismo, pues lo que voy a hacer a nivel de software es que cuando llegue esa batería pase de 60 grados, lo que voy a hacer es un shutdown controlado. Voy a hacer que el teléfono muestre un mensaje diciendo sobrecalentamiento, el teléfono se va a apagar. O hay otros modelos que lo que hacen es limitar al mínimo el rendimiento. Cada fabricante emplea su estrategia. Y eso es primero para proteger la batería, la vida útil de la batería y para curarse en salud de que no haya ningún problema a nivel de seguridad o incluso de salud. Entonces, pues bueno, la temperatura siempre vigilad. Si estáis utilizando el teléfono en un día de sol, de playa, le estás dando mucha caña, jugando y tal, pues tened en cuenta que ahí es donde más sufre la batería y ahí es donde más probabilidades tiene de que la vida de la batería se vaya degradando y se puede llegar a degradar de forma bastante drástica, que incluso lo vais a ver, que veréis que el teléfono, pues la batería os dura cada vez menos. Es porque se ha dañado un poco la vida de esa batería. Evidentemente, siempre que podáis, si podéis, pues evitad el sobrecalentar el teléfono o usarlo mientras estáis cargando y jugando a la vez y tal. La mayoría de los móviles modernos lo que tienen son estrategias de carga que detectan si le estás pidiendo mucha chicha, mucha potencia al muevo, estás jugando un juego gráfico intensivo o estás utilizando el GPS tipo Pokémon Go y tal, pues lo que van a hacer, la estrategia básica a nivel de código, que es lo que yo conozco, es limitar la potencia de carga. En vez de que cargue rápido la batería, pues cargará lento o muy lento, muy lento, hasta que pues salgáis de la aplicación y apaguéis la pantalla. Entonces pues le dará más amperaje, más cantidad de carga para que vaya cargando más rápido. En el fondo es para curarse en salud y para proteger la vida de la batería. Y sobre todo es muy importante en teléfonos móviles en el que no se puede extraer la batería, cambiar y poner otra. Eso es bastante importante. Entonces, esta es la primera parte de introducción al nivel de baterías para hablar sobre cómo van las baterías. En el siguiente apartado, en el siguiente vídeo, voy a hablar pues de más cosas sobre cómo funciona a nivel interno la batería, cómo lo gestiona el móvil, cuál es el proceso de carga interno a nivel de código, pues quién manda, etcétera, etcétera. Bien, espero que os haya gustado este primer vídeo. Si queréis más, pues bueno, le dais a like, suscribiros y me dejáis en los comentarios qué os ha parecido y qué es lo que os gustaría pues ver más cosas. Hasta la siguiente.